todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Mi nombre es Vero Benaín y vamos a estar esta hora compartiendo con ustedes la información de lo que nos dejó la jornada de ayer con la presencia del jefe de gabinete Agustín Rossi aquí en la Cámara de Diputados. Largas horas respondiendo las consultas de los representantes en el recinto de la Cámara Baja, también con su exposición, una exposición que tuvo momentos de cruces con legisladores de la oposición. Hubo un cruce de Rossi con Karina Banfi del radicalismo, también con el Topo Rodríguez del Interbloque Federal, en un momento también donde estaban las negociaciones de fondo por la presentación de alianzas que se va a realizar en la jornada de hoy y algunos frentes que empiezan a conocerse para competir de cara a las elecciones de agosto, que son las PASO a nivel nacional. También algunas cuestiones que fueron ayer respondidas por el jefe de gabinete, que por ahora es precandidato a presidente por el espacio del Frente de Todos, pero que a partir de hoy parece ser llevará otro nombre este espacio del oficialismo. Bueno, con todas estas situaciones vamos a ir metiéndonos en lo que decía Rossi, que obviamente destacó el crecimiento económico, habló del empleo también en la Argentina y también estuvo respondiendo cuestiones vinculadas al swap con China y también el puerto que se pretende, o al menos una empresa china pretende construir en Tierra del Fuego. Vamos a escuchar lo que decía Rossi en un tramo de su presentación. La ampliación del swap a China parece que estamos entregando la soberanía. Parece que estamos entregando la soberanía del país a China. Lo único que estamos haciendo es facilitar las importaciones de productos chinos para las empresas argentinas, para que las empresas argentinas puedan seguir produciendo y puedan seguir generando crecimiento económico. Lo que estamos buscando, sin ninguna duda, es ver de qué manera fortalecemos nuestra reserva, no utilizando reservas en los lugares que podríamos utilizar otras monedas. Por eso fuimos a China, ampliamos el swap. Por eso estamos trabajando para ser parte, miembro de los BRICS, de manera tal que de ahí pueda venir el aval necesario para tener un crédito en reales y que también eso sea win-win para la economía brasileña y para la economía argentina, para que se fortalezca el crecimiento económico, de la Argentina y de ambos países. Entonces, que tenemos mayores niveles de pobreza, no lo escondemos. Que hay salarios argentinos que están por debajo de la pobreza, no lo escondemos. Ahora, claramente que también generamos trabajo. Nos dejaron la desocupación en un 10% y generamos trabajo. Y no es cierto que es de abril de 2019. El último dato positivo de creación de empleo durante la gestión de Macri fue diciembre del 2017. Desde ahí bajó. Y hoy estamos arriba de ese diciembre del 2017. Y creamos más de 500.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado. Bueno, varias cuestiones. El viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a China generó mucha polémica en, sobre todo, la oposición, ¿no? Por saber qué cuestiones está negociando Argentina con el país asiático. Y básicamente también lo que está sucediendo en la provincia de Tierra del Fuego respecto a este memorándum que firmó el gobernador Gustavo Melella con, justamente una empresa china que hace años había empezado estas negociaciones y que había prestado una cantidad de dinero al gobierno en aquel entonces de Fabiana Ríos, del ARI, para construir un puerto justamente que tenga varias aristas allí, incluso una petroquímica. Estas cuestiones fueron ayer plasmadas porque, justamente Melella está retomando las negociaciones y básicamente Agustín Rossi lo que dijo es que no va a haber ningún puerto vinculado a esta empresa china porque es Mirgor la que está ahora negociando en ese terreno.
terreno. Bueno, este cruce también se dio ayer en el recinto de la Cámara de Diputados con otras cuestiones, ¿no? También habló del tema inflación. Hoy se va a conocer el número del INDEC, se avecina un 9% según las consultoras privadas. Hay preocupación con este número que va a indicar hoy justamente el INDEC, que es el organismo oficial que está, digamos, con todas estas cuestiones. Vamos a escuchar lo que dijo Germán Martínez, que estuvo hablando en el programa de Amanda Alma. Van a China Sergio Massa, ministro de Economía, Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, lo he dicho, probablemente el diputado más importante que tengamos dentro de nuestro bloque, diputados de otros espacios políticos van a China. Vienen, se arma toda una fake news sobre una supuesta base china en Tierra del Fuego, ¿no? ¿Cómo termina todo eso? En una denuncia penal. En una denuncia penal que presentan Zubich, López, y me falta alguien más, de la coalición cívica. ¿Contra quién? Contra el gobernador de Tierra del Fuego, contra el ministro de Relaciones Exteriores, contra el ministro de Defensa y contra el jefe de gabinete. Esa es una causa abierta sobre una fake news. O sea, está ahí a tiro. Después vos, no sé, perder las elecciones y te agarra un Bonadío 2 y te agarra esa causa y te tiene caminando por Comodoro Pi todo el tiempo. Entonces están ahí, por eso yo creo, lo que hice, traté de advertir sobre 5 elementos que a mí me parece que estuvieron presentes hoy en el recinto de la Cámara de Diputados y que da la sensación de que Juntos por el Cambio está preparando el terreno para una segunda ola de lawfare, lo que yo llamé la oda a la devaluación, sistemáticas referencias a la devaluación del peso, ¿no? Casi aspiracionales, como deseos. Profecía, ¿no? Autocumplida. Digamos, ¿no? Después, la cuestión de criticar la relación con China para restablecer un alineamiento automático con otras potencias. Cuarto, esto de que hay que tirar estos 4 años a la basura, que realmente lamento lo que dijo Cristian Ritondo. Me parece que no fue una buena comparación, una buena frase. Y después lo de Mario Negri, del exceso de optimismo, ¿no? Y que yo dije, bueno, ¿acaso no estamos preparando un clima de pesimismo generalizado, que son los climas en los cuales a los pueblos es más fácil imponerle condiciones? Entonces, bueno, traté de pararme en ese lugar y ver cuáles pueden llegar a ser las ideas subterráneas que puede haber detrás de alguna de las cosas que hoy se dijeron en el recinto. Bien, en otro tramo también de la presentación, Agustín Rossi rechazó que haga falta una devaluación brusca porque el año que viene las reservas van a ser favorables. Habló de una situación de beneficios respecto a lo que es, que no va a haber sequía en Argentina, que fue una de las cuestiones que fue compleja este año para el gobierno nacional y además básicamente que con estos acuerdos, justamente las reservas van a mejorar en lo que es la economía argentina. Estuvo también hablando en DTV el diputado Casareto. Rossi sobre el Fondo Monetario Internacional. La verdad que aconsejo a quien quiera leerlo, es cierto que no es de lectura fácil porque tiene muchos aspectos técnicos, las 247 páginas del informe de la auditoría. De ahí uno concluiría que eso es lo que uno tendría que mostrarle a cualquier alumno o a cualquiera que le toque administrar, de cuáles son las cosas que no se tienen que hacer. Porque todo lo que se hizo ahí todo lo que está ahí no se tiene que hacer. El crédito empezó como un crédito stand-by. Los créditos stand-by son créditos para equilibrar la balanza de pagos. Terminó siendo un crédito presupuestario que no tiene nada que ver con el crédito stand-by. Lo terminó firmando el ministro de Hacienda cuando tendría que haberlo firmado el ministro de Finanzas. En ese momento, después de la salida de Pratgay, ustedes saben que el gobierno del presidente Macri dividió el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas. El ministro de Hacienda es el que firmó el crédito, exige una resolución y una especie de aprobación del Banco Central. No aparece en ningún lado el dictamen favorable o especificando cuáles eran las consecuencias que podía tener en la política monetaria el crédito que tomó
el gobierno del presidente Macri. Hay allí una cantidad de inconsistencias porque el que firma el primer acuerdo es Sturzenegger. Sturzenegger se va antes de la firma del segundo acuerdo. El que era el ministro de Finanzas que no firmó el acuerdo pasa a ser presidente del Banco Central. Después unifican los dos ministerios y le devuelven a Hacienda, que seguía estando a cargo de Duhovne, las competencias propias del Ministerio de Finanzas. Los primeros 13.000 millones de dólares que recibió la Argentina no están incluidos en el presupuesto del año 2018. El 71% del crédito se utilizó para pagar deuda. Gran parte de esa deuda fue tomada en el año 2016 y 2017, independientemente de que pudiesen existir o no responsabilidades penales, no me corresponde a mí analizar. Desde el punto de vista de la ley de administración financiera, la ley de presupuesto, no cumplieron ninguna de las normas. Hicieron todos a las apuradas, todo rápido, y se podrían haber evitado toda una cantidad de cuestiones. Pasaba entonces el fragmento de Agustín Rossi ayer en la presentación en el recinto del informe 137 de gestión del Gobierno Nacional, en este caso correspondiente a la administración de Alberto Fernández. El último, el informe que se va a dar en el último año de gobierno de Alberto Fernández, destacando que se vienen nuevamente las elecciones para definir quién va a gobernar el país en los próximos 4 años. Habló además Agustín Rossi no solo de esta auditoría y de lo que arrojó esto que se fue analizando vinculado a la deuda que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, sino que también destacó y remarcó, decíamos hace un ratito, nada más que las condiciones económicas en el año que viene, en 2024, van a ser mejores también porque, bueno, espera el Gobierno Nacional que con el gasoducto Néstor Kirchner, que va a empezar a funcionar dentro de poco, se ahorren 4.000 millones de dólares en lo que respecta al año 2024. Justamente sobre las cuestiones de crecimiento estuvo hablando ahora sí el diputado por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto. Bueno, creo que la Argentina viene en una situación complicada de 2019, por eso Macri perdió la reelección, porque los argentinos vieron la realidad y no lo votaron. Fue un fracaso ese gobierno, el fracaso de Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich y demás. Cuando asume nuestro gobierno, a las pocas semanas empezó la pandemia. Así que una vez superada la parte más dura de la pandemia, la Argentina encontró un camino de crecimiento. En 2021 crecimos más de un 10%, el año pasado crecimos más de un 5%, y en este año también se proyecta un crecimiento. Así que eso es algo bueno para la Argentina. Se están creando empleos de una manera importante. Cuando vos repasás el sector industrial, que es el que vos te referís, crecieron más de 100.000 empleos. Por ejemplo, en el sector de la construcción, en este momento hay 467.000 empleos. Es el récord total en la historia de la Argentina. Nunca hubo tanta gente trabajando en el sector de la construcción por la obra pública y por la inversión privada. Y por supuesto, estos son motores de crecimiento. Nosotros conseguimos que la Argentina crezca, es bueno, que se creen empleos, es bueno, y nos quedan tareas. La inflación está alta, Macri la dejó en el 54%, ahora está en el doble, pero si bajamos la inflación, creo que podemos cumplir con la mayor parte de lo que es nuestro compromiso con los argentinos. El tema del narcotráfico en Rosario y de, bueno, las bandas delictivas vinculadas a esta situación volvió a aparecer en el recinto de la Cámara de Diputados. Ya había sido cuestionado el accionar del Gobierno Nacional en la presentación que hizo Rossi la primera vez que vino en el mes de marzo, y ahora obviamente los diputados socialistas de la provincia de Santa Fe volvieron a hacer consultas al respecto. Esto fue lo que respondió el jefe de gabinete ante los reclamos de diputados del socialismo. La verdad es que yo creo que todos estamos preocupados por la situación de la seguridad en Rosario. Yo, como ustedes, vivo en la ciudad de Rosario
Mi esposa trabaja y vive en la ciudad de Rosario. Mis hijos viven en la ciudad de Rosario, estudian, trabajan y sufren cada una de las consecuencias. Lo que yo quiero decirles, hasta casi fraternalmente, se tienen que hacer cargo. 12 años gobernaron la provincia. 3 gobiernos consecutivos, con Hermes, con Antonio Bonfatti y con Miguel Lichi. Y siguen gobernando la ciudad de Rosario. No tienen ninguna responsabilidad. ¿No creen que el solo hecho de haber sido responsables en la gestión durante todo este tiempo les debería, no digo no hacer críticas, pero bajar un tonito la crítica? Sabemos que es un problema difícil de resolver. Sabemos que es un problema. No quiero entrar en ninguna chicana. Ni quiero entrar al pasado, pero ustedes defendieron a un comisario que estaba acusado como preso político, Enrique. Entonces, la realidad es que el abordaje de la seguridad en Rosario es complejo. Y nosotros desde el Gobierno Nacional, y yo personalmente, desde que asumí la jefatura de gabinete, estoy permanentemente en el tema. Y tenemos semanas mejores y tenemos semanas más complicadas. Y esto lo puedo dialogar con quienes han tenido responsabilidades de gestión. Con quienes han tenido responsabilidad de gestión. Obviamente que esta respuesta no se la puedo dar a un vecino que fue víctima de un robo o víctima de cualquier situación de violencia o de inseguridad en la ciudad de Rosario. No se la puedo dar porque tiene toda la razón con que la crítica. Ahora, lo que no podemos hacer es mirar hacia el costado en cuanto a las responsabilidades. Yo no de ahora, desde el año 2012, vengo planteando que tiene que haber un acuerdo en términos marcos de cómo abordar la problemática de la inseguridad, de la inseguridad en Rosario. Y desde que asumí como jefe de gabinete intenté de no mezclarme en ningún tipo de debate ni de crítica, porque creo que es lo peor que podemos hacer pensando en ese vecino rosarino, que busca, que parece que si hay 2 dirigentes políticos, uno echándose culpas uno con el otro, dice, pero ¿quién me defiende? Y tiene razón. Entonces yo invito no a eliminar la crítica es parte del debate, es parte de la democracia, es parte del rol que tiene que tener la oposición en Argentina, pero para los que hemos tenido, como ahora nosotros que tenemos responsabilidad de gestión, ya sea tanto en Nación como en la provincia, como ustedes que siguen teniendo responsabilidad de gestión en el municipio y que han tenido 12 años responsabilidad de gestión en el gobierno provincial, que busquemos que el diálogo sea, no sé si el término, más coloquial, más fraterno. Casi las 9:20 de la mañana y vamos a darle paso a Gonzalito Solabarrieta porque hoy también va a haber encuentro de comisiones y él está como siempre con la agendita parlamentaria y con toda la información. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nosotros, buen día, estamos aquí nosotros ya ubicados en esta zona en donde dentro de una hora, dentro de media hora, 1 hora en ese tramo, tendremos mucha actividad, todas bien cerquita, Vero. Bien. Porque detrás mío está el ingreso a la sala número 2, en donde se va a desarrollar la reunión constitutiva, o en realidad donde se van a volver a elegir a las principales autoridades de la Comisión de Libertad de Expresión, sí. Recordando que la diputada Sabrina Ahmechet del PRO justamente es quien en otra ocasión había ya sido elegida como la presidenta, recordando que Waldo Wolf era quien presidía esta comisión. Bueno, en el caso anterior esa reunión no había llegado a concluir en cuanto al número de quórum, justamente para que se lleve adelante. Por eso
tuvo que esperar un tiempo esta misma para que hoy sí se reúna y esperando justamente por el número necesario para que comience, van a elegir a las principales autoridades. En principio lo que podemos reafirmar, Vero, es que Sabrina Ahmechet va a ser quien presida esta Comisión de Libertad de Expresión. Esto va a comenzar a partir de las 9:30 de la mañana. Pero te decía, va a ser todo muy cerquita, porque si yo voy hacia mi izquierda y doy una vueltita en la sala número 3, a las 10 de la mañana se va a reunir la Comisión de Comunicaciones e Informática, esta comisión que preside el diputado Pablo Carro y que va a tratar un tema importante como lo es la violencia digital. Esa habría para que darle chequear, un giro Gonza, definitivo. Ese encuentro... Sí. Ah, está bien. No, está bien. Esa sí se va a reunir, tenés razón, porque parece que se reunía la de educación hoy, sí. pero esa es la que está suspendida. Exacto. La que se suspendió fue la de educación, que iba a ser un poquito más tarde, cercano a las 11 de la mañana, pero las que por ahora están confirmadas son esta de libertad de expresión, donde se va a elegir justamente a Sabrina Ahmechet como la presidenta. Bien. Y a las 10 de la mañana, bastante pegadito una de otra, y con toda la cobertura obviamente aquí en Diputados Televisión, tendremos esta comisión que lo que hará es darle el giro necesario que necesita para ir al recinto a la modificación de la ley 26.485 de violencia de género, para sumarle a lo que es la descripción y en otros puntos y en otros artículos la violencia digital, Vero. ¿Cómo oso yo de querer contradecirte con las comisiones cuando vos sos el chico de la agendita parlamentaria? No. Lo que es ocupar el rol de conductor. No, pero te entiendo, me ha pasado del otro lado. ¿Cómo le voy a contradecir a Solabarrieta, que tiene todo ahí en la mente? No, por favor, puede pasar porque a veces tenemos muchas comisiones, muchos proyectos, muchos nombres en la cabeza, y a veces uno suele mezclar, pero está muy bien que lo haya remarcado, porque a continuación iba a contar también esto de que se suspendió esta comisión de educación que mencionaba recién. Pero lo que sí se va a desarrollar, y esto va a ser a partir de las 11:30 en la sala 2 del anexo C, donde tendremos una sala colmada, será esta reunión plenaria entre finanzas y presupuesto y Hacienda para seguir y continuar con el tema de los créditos UBA, que se hizo esperar seguramente para muchas personas que están intentando todavía buscar una solución a estas altísimas cuotas que están pagando. Recordemos en estos créditos que comenzaron hace unos años atrás y que en este caso se van a reunir con sus diferentes miradas y sus proyectos diferentes presentados los diputados y diputadas, para ver cuál es la solución unificada a este tema que ya sabemos en la Cámara se le ha dado lugar inclusive a los grupos que se arman, ejemplo, no sé, por decirte, en Tandil, en Mar del Plata, en distintas provincias, donde se reúnen y dicen, bueno, juntos armemos como un grupo no sé, de Tierra del Fuego, que sacamos un uva, estamos complicados, y vinieron aquí a la Cámara representantes de distintas provincias a expresar y a contar sus historias, que más que eso, Vero, la verdad, es más a tierra no se puede que con los ejemplos. Me quiero detener acá, Gonza, porque sin dudas va a ser un plenario de comisiones de finanzas y de presupuesto de Hacienda muy importante, y tengo conocidos justamente en Tierra del Fuego que están transitando una situación a partir de estrés, ¿no? De nervios con el tema del pago de las cuotas del crédito que se tomó, medida que tomó el gobierno de Mauricio Macri, y que, bueno, obviamente incentivó a que muchas personas que querían tener su vivienda propia tomaran estos créditos que lamentablemente con la inflación que se dispara constantemente en el país, con altos índices, ¿no? Hoy vamos a conocer justamente la inflación del mes de mayo, y están, digamos, atravesando una situación de complicación y de angustia básicamente por cómo pagarlos. Pero me quiero detener acá porque la comisión, los asesores de estas dos comisiones trabajaron mucho en poder unificar iniciativas que puedan, bueno, llegar obviamente a su tratamiento en el recinto con consenso. Pero ayer consultaba, mientras estaba el jefe de gabinete Agustín Rossi en el recinto, con algunos legisladores que van a tener hoy protagonismo, y me decían que la posibilidad de que conozcamos dos dictámenes
digamos, distintos, uno de mayoría, otro de minoría, porque hay muchos legisladores que van a decidir abstenerse. Hay muchos legisladores que consideran que hay un conflicto de intereses de avanzar con esta iniciativa y otros también que dicen, bueno, tenemos una gran cantidad de inquilinos en el país que están en una situación de gravedad. Hoy justamente conocía un informe porque se cumplen 3 años de la aprobación de la ley de alquileres y lo insostenible que se hace para las personas poder acceder a alquilar una vivienda. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, hay muchos que se van a parar desde ese lado. Está bien, hay una gran cantidad de familias, pero en el número, en lo grueso, los inquilinos son los que más necesitan o la cantidad de inquilinos que hoy tiene el país, digamos, tiene un peso mayor frente a esta situación. Está bien, hay que resolverlo, pero tenés un grueso de personas que están en una situación muy complicada. Así que me parece que por ahí va a venir y va a rondar el debate. Sí, y que además, Vero, no solamente unifica el tema de la ley de alquileres, es decir, que lo hace como un nexo para tratar ese tema también, sino que además, de aquí en adelante, cómo pensar créditos hipotecarios para cualquier persona que lo requiera y que pueda tenerlo con una cierta firmeza, con una cierta seguridad, porque hoy en día tal vez se hace un tanto complicado y más tal vez con el resquemor que ha dejado, ¿no? Esta experiencia o mala experiencia para muchas personas, los damnificados por los créditos UBA, y que justamente en este caso, como bien vos decís, con estos posibles 2 dictámenes, bueno, veremos de dónde sale la solución, porque la realidad es que si nos ponemos a ver la presentación de los distintos proyectos que se van a tratar hoy, de diferentes partidos, de diferentes miradas, cada uno tiene su solución. Entonces, aquí es donde ha estado el trabajo, como vos decías, de los asesores, de unificar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Se cambia el margen? ¿Se hace un fondo? Bueno, las diferentes miradas y soluciones van a tener que estar unificadas y veremos en definitiva hoy, en lo que imagino, una extensa reunión plenaria entre Finanzas y Presupuesto y Hacienda de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación para tratar un tema sumamente importante y que, como vos decís, Vero, aplica y también abre las puertas a la solución, o por lo menos a buscarle la resolución a la ley de alquileres y también a los créditos hipotecarios en general en la Argentina. Bien, Gonza, bueno, vamos a retomar con vos porque claramente es un día donde vamos a poder escuchar la palabra de varios legisladores que van a participar de estos encuentros. En breve retomamos el contacto. Sí. Dale, Vero, cómo no, aquí estaremos. Perfecto, y antes de irnos a la pausa vamos a escuchar otro tramo de lo que fue la exposición ayer de Agustín Rossi en la Cámara Baja, donde estuvo hablando de cómo recibió el gobierno nacional, bueno, justamente cuando asumen la jefatura de gabinete. No desconozco los negativos. No me hago el tonto y miro hacia el costado. Trato de encontrarle una respuesta. Claramente, para mí, para vos, para cualquiera de nosotros, gobernar con 20.000 millones de dólares más o menos es distinto. Y eso pasó este año acá en la Argentina. No es que los dólares se fumaron, no están. Y cuando uno mira todas las curvas que quiere mirar de la economía y demás, se encuentra que la relación de la inflación tiene una íntima mirada sobre todo lo que significa el desarrollo del tipo de cambio. El desarrollo del tipo de cambio tiene una mirada concreta sobre las reservas que tenga el Banco Central. Entonces, mi mirada optimista del año que viene es que no vas a tener los 20.000 millones de dólares que este año no tuvimos de la inflación, de la sequía, y vas a tener además ahorrado los millones de dólares que vas a gastar menos en importaciones de energía porque vas a tener funcionando una parte del gasoducto. Entonces, eso te va a dar, y seguramente los economistas, bueno, ustedes tienen economistas dentro de su bloque, le dirán que el año que viene vamos a tener superávit y la balanza comercial positivo. Entonces, no va a ser un vergel, pero las condiciones estructurales de la economía argentina va a ser distinto. Ahora, si ustedes quieren dar vuelta la inercia, la ley de gravedad, y decirnos que van a resolver la inflación con más inflación, ¿qué es lo que van a hacer? Si llegan a devaluar abruptamente, va a haber más pobreza, más indigencia y pérdida de poder adquisitivo del salario en la Argentina. Porque todos los candidatos a presidente de ustedes terminan diciendo que van a devaluar. Vos lo dijiste, Mario.
que van a devaluar. Lo dijiste, cuando releas tu versión taquigráfica vas a decir que van a tener que devaluar. Si devalúan, va a haber más inflación, más indigencia y más pobreza en la Argentina. Después de escuchar entonces la palabra de Agustín Rossi, vamos a irnos a la pausa, pero ya volvemos porque tenemos más información aquí en DTV Noticias. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil, que decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares, régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la aplicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Que hay gente, yo le he dicho a profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y mirarlo, y están espantados cómo responden de los testimonios de los testigos. El de ayer hubo que llevarlo, es decir, forzándolo con la justicia. Ambos proyectos que tuvieron dictamen de parte de todos nosotros, digamos, positivo, acompañantes terapéuticas también, para quienes quizás no conocen también de qué se trata esto, tiene que ver con jerarquizar una profesión, hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Luego de esta pausa seguimos aquí en DTV Noticias, 9:35 de la mañana, a la espera del comienzo de la Comisión de Libertad de Expresión, que decíamos tenía cita pautada para las 9:30, y allí está Gonza Solabarrieta esperando, bueno, con toda la cobertura de lo que va a suceder. Pero antes le vamos a dar la bienvenida a Marquito Giorgetti, que está del otro lado, para poder hablar justamente de lo que dejó la visita de Agustín Rossi. Marquitos, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo lo viste al jefe de gabinete ayer en el recinto? Segunda vez que se presenta, pero bueno, con condimentos distintos a la primera, ¿no? Así es. Lo vimos, primero hay que destacar que ¿qué van? 4 meses de gestión, ya vino 3 veces al Congreso, sí, ¿no? Agustín Rossi. Quedó un mes intercalado en mayo que correspondía ir al Senado, pero que no pudo ir por cuestiones de agenda. Abril no pudo ir por cuestiones de agenda, terminó yendo en mayo. Por eso vino en junio a la Cámara de Diputados. Eso no sucedía hace bastante tiempo, que un jefe de gabinete viniera tan seguido a brindar el informe de gestión. En parte porque es difícil para las agendas de los jefes de gabinete encontrar espacio, y también es difícil para el Congreso, como vimos que pasó en el Senado, hacer huecos en las agendas también, para que vengan los jefes de gabinete todos los meses. Y también en el contexto electoral de provincias eligiendo cada fin de semana, también se empieza a hacer más difícil, ¿no? Y hay que marcar que ahí hay una cuestión que ya involucra a la Cámara de Diputados y que vimos muy claramente ayer, que es la poca cantidad de diputados que había presentes, incluso algunos que se anotaron para hacerle preguntas al jefe de gabinete, y cuando le llegó el turno no estaban en su banca, se habían retirado ya de la sesión, sin dar nombre, porque se entiende, y lo entendió incluso el jefe de gabinete, y bromeó con algunos. Sí, alguno los trató de que si lo había visto por TV, ¿no? Cuando había respondido. Sí, alguna chicanita hubo ahí. Alguna chicanita hubo, que el tema cierre de alianzas y cercanía de cierre de listas es hoy el tema más importante para la actividad política, y el Congreso es una casa política por excelencia. Si vamos a lo que dijo el jefe de gabinete, yo el viernes en el programa con Melina y Mauricio Cantando hablé un poco de la previa de este informe de gestión, y marqué que en su primera participación había destacado en términos económicos los datos de generación de empleo. Bueno, en esta visita, si tenemos que hablar del discurso inicial antes de responder las preguntas de los diputados, también hizo ese recorte de la economía para, obviamente, señalar la parte, si se quiere, que suele destacar el gobierno de la actividad económica, que es la generación de empleo y la caída de los índices de desocupación en términos de empleo registrado también, que ha crecido en los últimos años. De eso para hablar un poco del recorte de lo que hizo Agustín Rossi. Entiendo que se viene la comisión. Sí, Marquitos, estamos con la comisión ahí encima. Bien. Y además tenemos a la diputada Armechet, que nos está esperando con Gonzalito, así que te recontra agradecemos estos minutos. Vamos a seguir desarrollando y seguramente desarrollarás aquí en la pantalla de TV en estos días. Gracias, Marquitos, por estos minutos. Muy bien. Abrazo para todos, gracias. Abrazo. Hoy pasaba Marco Giorgetti y nos vamos inmediatamente a Gonza Solabarrieta.
Gracias, Vero. Estamos aquí nosotros en la antesala del comienzo de esta reunión de libertad de expresión, esta comisión que va a tener una nueva presidenta justamente, y es la diputada Sabrina Gmechet del PRO. Diputada, imagino que bueno, con mucha expectativa, ya hubo un intento, recordamos, de esta reunión para conformar definitivamente las autoridades, y con la expectativa de tratar qué proyectos de aquí en adelante. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos en un momento de mucha preocupación con lo que está pasando con la libertad de expresión en la Argentina. Nosotros tenemos monitoreos como el de FOPEA, que demuestra que en el 2022 ha crecido la limitación de la libertad de expresión de los periodistas, especialmente generada por los funcionarios nacionales, y también por otro tema que entra dentro de la agenda y que es de preocupación, y que el año pasado lo hemos trabajado y lo seguiremos trabajando, que es el acoso de periodistas a partir del crimen organizado, el narcotráfico. Entonces la Argentina, por un lado, está en una situación preocupante sobre la libertad de expresión, y por otro lado también tenemos una agenda que nos lleva a desarrollar diferentes temas que tienen que ver como la fake news o con todo lo que se viene con la inteligencia artificial, que van a tener que tener algún impacto en la regulación y que va a ser parte de la agenda de esta comisión. Bien, ¿qué tal, diputada Verónica Benaim de este lado? ¿Cuánto por aportar en ese sentido, ¿no? Y cómo van a poder abordar este tema de la inteligencia artificial que empieza a sonar cada vez más fuerte, pero a la vez de que suena, avanza también, ¿no? Cuando queremos acordar, estamos como metidos ya dentro de ese mundo. ¿Cómo se puede regular? Y además, teniendo en cuenta que Argentina no tiene legislación ni siquiera en lo que está vinculado con el mundo virtual. Sí, en principio tenemos que entender cuánta de la legislación pensada para el mundo offline sirve para el mundo online, ¿no? Yo no creo que haya que legislar especialmente para todo lo que es el mundo online, sino ver cuáles son, por ejemplo, en temas de datos personales, las regulaciones que sí existen, y en todo caso cómo lo trasladamos a esta realidad. Pero sí hay desafíos que nosotros tenemos y que atraviesan diferentes áreas que no solo tienen que ver con la libertad de expresión, en donde la inteligencia artificial está avanzando muchísimo más que la posibilidad de los estados de regular o de intervenir en este crecimiento. Entonces, en principio es un tema que es necesario que nos pongamos a pensar y a trabajar los legisladores, y va a ser una de las misiones en esta comisión. Bien, ¿hay algún proyecto en particular con el que tenga ganas de comenzar a debatir allí en la comisión? Sí, yo voy a estar presentando en el futuro un proyecto que estamos trabajando en este momento, desarrollándolo, en el que todo producto de inteligencia artificial, cualquiera que sea, debe tener explícitamente la marca de que fue producido por inteligencia artificial. Y eso entonces ya le da a todo aquel que lo recibe, toda la audiencia, esta información. Bien, perfecto. Entonces podemos diferenciar de qué es, por ejemplo, una imagen artificial como la que todos recordamos del Papa con la campera de Balenciaga. Bueno, ya no va a haber una discusión de si eso sucedió, eso no sucedió, porque abajo todo lo que se ha desarrollado, obviamente en la Argentina, porque este es otro de las limitaciones que tiene la cuestión de la inteligencia artificial y de la fake news en general, ¿no? Que es una cuestión global. Entonces, ¿qué pueden los estados nacionales, qué podemos desde los congresos nacionales hacer? Bueno, es algo que está en estudio y en discusión. La utilización de las imágenes íntimas, digamos, de las personas en sí, como se dio a conocer la de una figura pública como el Papa Francisco, es un tema también a tener en cuenta, sobre todo porque últimamente estuve viendo videos donde te aconsejan, ahora que se pueden plagiar de alguna forma las imágenes o replicar tu imagen en una fotografía, se puede además plagiar el tema de las voces en la cuestión delictiva, ¿no? Y lo que puede pasar con llamadas donde uno ahora recibe llamadas extorsionantes, pero al escuchar la voz que es tan parecida a la de un familiar querido o ver una imagen, bueno, esto puede generar grandes complicaciones a futuro, sobre todo con las generaciones mayores que por ahí no están tan inmersas en lo que es esta cuestión digital, ¿no? Que va tan avanzada.
Sí, también ahí hay un rol pedagógico muy importante en el que hay que informar a la ciudadanía, en la que hay que enseñar lo que se puede hacer con las inteligencias artificiales, a qué nivel de perfección se llega como para que una ciudadanía informada esté atenta y sea más difícil de engañar en casos como los que vos estás planteando. Totalmente, totalmente. Bueno, diputada, sabemos que tiene que ir a la comisión para poder dar inicio, para poder elegir las autoridades y para que obviamente pueda también ser elegida como la titular de esta comisión que va a empezar a funcionar ya a partir del día de hoy. Le agradecemos este contacto con DTV Noticias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, Vero, nosotros continuamos aquí a la espera de que comience esta reunión. Le agradecemos aquí a la diputada Ahmechet, recordando que lo que falta simplemente es elegir, bueno, a la presidencia en este caso, recordando que Waldo Wolf era el titular de esta comisión y cuando dejó de ser diputado para estar en otro cargo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, han elegido justamente a la diputada Sabrina Ahmechet para que sea su reemplazante en la presidencia, recordando que la diputada Paponet del Frente de Todos y Soledad Carrizo de la UCR son respectivamente vicepresidenta primera y vicepresidenta segunda dentro de esta comisión de libertad de expresión. Hay aplausos ahí, Gonza, en la sala donde se va a llevar adelante este encuentro. Aparentemente estarían todos los legisladores, ¿no? Como para poder avanzar, o al menos veo que están todos los oficialismos, lo veo hasta incluso, puede ser que lo vea Milman allí, a Gerardo Milman sentado. Exactamente, sí. Fue algo curioso dentro de los ingresos de los diputados. Se ha acercado aquí a esta comisión, en silencio, ingresó sin comentar mucho y ha estado presente ya dentro de la mesa que están justamente rellenando los diputados de la oposición y del oficialismo. Lo veíamos también a Martín Tetaz, veíamos a la diputada Paponet, entre otros. Bueno, esperando entonces por el número necesario, Vero, para el comienzo. No he llegado a pispear, a ver, con actualización ahora, a ver si ya tenemos un número suficiente como para comenzar esta comisión, pero vale recordar la pena entonces que lo que se va a elegir en este caso es simplemente el puesto de la presidencia, recordando que ya en otra ocasión se habían reunido, no había llegado al quórum esta reunión y por eso no había podido ser electa la diputada Ahmechet. Este será el segundo intento para que finalmente comience esta reunión y ahora sí pueda ser designada como la titular de esta Comisión de Libertad de Expresión. Y habrá que ver, porque veo grandes figuras de la oposición, Ferraro, Torello, Los Penato, Martín Tetaz, Base. Bueno, incluso la figura de Gerardo Milman, que está atravesado por una cuestión judicial, vinculado, ¿no? De alguna forma la justicia vincula si formó parte o no del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, que esté hoy participando es un dato muy importante, pero del oficialismo no logro ver del lado del oficialismo a los diputados. Habrá que ver si consigue el quórum. Una comisión que hace años ya viene perteneciendo o está en manos del PRO. Del Frente de Todos. Sí, pero no veo los legisladores, a los integrantes por parte del oficialismo. Una comisión que viene hace varios años siendo, está en manos del PRO, decía, ¿no? Fue parte de Fernando Iglesias en algún momento de la conducción de esta comisión, luego pasó a ser Waldo Wolf y ahora el turno pretende ser de la diputada Ahmechet. Habrá que ver, vamos a estar acá y lo vemos justo a Fernando Iglesias que se está por sentar allí también llegando al encuentro. Habrá que ver si logran tener esta vez el quórum necesario, como bien resaltaba. Yo me acordaba que habíamos hablado con Sabrina ya en otra oportunidad y no recordaba que no había podido ser designada todavía por no tener quórum. Bueno, estamos entonces atentos a lo que pueda llegar a ver. A mí me parece llamativa la ausencia de los oficialistas. Entiendo que esté la vicepresidenta, porque es la vicepresidenta, digamos, pero me parece llamativa para la hora que es la ausencia del oficialismo y la presencia contundente de la oposición, ¿no? Porque es contundente la imagen de Juntos por el Cambio sentados allí para poder avanzar en la comisión y el vacío
en frente de los legisladores del Frente de Todos. Exacto, Vero, sí, todavía bueno, no estaría el número para comenzar la misma. Por el lado del oficialismo, lo decíamos, la única diputada que por lo menos hasta que yo pude visualizar la sala, la veíamos a la diputada Paponet, que es autoridad básicamente de esta comisión, es la vicepresidenta primera, pero por ahora es cierto que no hemos visto algún otro legislador o legisladora del oficialismo, esperando entonces por el número también. Imagino que se espera la presencia de algunos diputados o diputadas del Frente de Todos como para que se reúna finalmente el número y que pueda comenzar. Pero a ver, estamos muy cerquita ya de, superando el menos 10, muy cerca ya de las 10 de la mañana, esperando por el comienzo. Recordemos, esto estaba pactado para su comienzo, o por lo menos convocada para las 9:30 de la mañana, 9:30 de la mañana. Por ahora continúa la espera, Vero. Exactamente. Bueno, vamos a estar entonces atentos, Gonza, a lo que vaya sucediendo. La escuchamos a la diputada del PRO que pretende, ser la presidenta de esta comisión. Tiene que ser votada por la mayoría de los integrantes de esta comisión, justamente que es la de libertad de expresión. Hablar sobre, tratamiento de iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial, ¿no? Y todo lo que se desprende sobre esta nueva forma de, no sé cómo plasmarlo, ¿no? De vivir, de ver la vida, de comunicar. Sí, me parece que sí, Vero. Sí. Arrastra todo esto que mencionaste, me parece, ¿eh? Me parece que sí. Totalmente. Sí, porque de aquí en adelante es un antes y un después, sin dudas, y aparte que ya se está hablando de cuestiones hasta médicas. Entonces, me parece que estamos hablando de un fenómeno muy importante y también preocupante al mismo tiempo, y por eso también hay que ocuparse dentro de una preocupación, y por eso también esto que mencionaba la diputada, que está bien lo resaltabas, porque de aquí en adelante no me imagino un solo proyecto en base a esto, Vero, Totalmente. Me imagino que va a haber más preparar proyectos. a Argentina y a la legislación nacional, ¿no? Vinculada a este tema, y que después no te pase por encima, ¿no? Porque muchas de estas cuestiones avanzan y después las tenés instaladas. Y pienso en temas como la criptomoneda, ¿no? Resulta ser un fenómeno de También. 1 o 2, después termina siendo algo masivo que ni siquiera es controlado por un banco central. Después cómo te metes en eso que se hizo tan grande, en esa bola tan grande, a decir, no, señores, hasta acá, ¿con quién, no? Y sobre todo en la era digital, donde a quién legislás, ¿no? Puede ser algo que venga de cualquier lugar, o puede estar parado en cualquier lugar del mundo. Pero por eso está bueno empezar a también debatirlo. al mismo tiempo. Sí, y también al mismo tiempo, fíjate, ¿no? Uno termina siendo hasta egoísta con aquellas personas que han trabajado tanto tiempo para, por ejemplo, armar un robot, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Pero creo que hay una conciencia un tanto extraña dentro de la sociedad, porque inclusive hasta he visto cómo se simulan o cómo se utilizan estos robots de manera virtual en una pantalla, hasta para simular el ritmo musical en un recital. Totalmente. Entonces es como que se está jugando, se está utilizando para de alguna forma llamar la atención, pero no se está tomando conciencia de lo que puede ser de aquí en unos años, ¿no? Más allá de que estamos siendo un poco egoístas con todas las personas que trabajan dentro de la tecnología para, por ejemplo, armar un robot. Imaginamos, en la tecnología no es solamente un celular, una computadora y demás, pero la realidad es que también nosotros tenemos que pensar. Hay dos fenómenos que, como periodistas, por ejemplo, nos pueden llegar a preocupar, como pueden ser la generación de una nota escrita, por ejemplo, a través de una máquina, y al mismo tiempo esto que mencionaba la diputada Menchet es fundamental para nosotros saber y poder verificar una información. Si a vos mañana te llega una foto, Vero, no sé, de un dirigente importante con, no sé, como puede ser una campera, y uno dice, mirá, vos estaba con esta campera, y al final era todo mentira, era una foto artificial. Y bueno, ahí está. ¿Cómo lo chequeas? ¿Cómo lo sabes? Bueno, y además hoy se puede compaginar una imagen de nosotros hablando con una voz diciendo cualquier cosa, o con el mismo tono de voz. Se ha llegado a una situación donde, va a ser muy difícil
distinguir qué es real y qué es el mundo digital o virtual, como se quiera llamar. Claro, mirá. Sí. Es como si yo ahora estuviese con el micrófono y de repente me aparece un vaso de cerveza en la foto. Y dice, mira, el periodista está tomando una cerveza a la mañana y la verdad tenía el micrófono. Pero bueno, de esto se trata el poder, reconocer, ¿no? La realidad y la... No lo sé, algunos dicen por ahí que desayunás con cerveza. Yo no, ahí no puedo dar fe, ¿viste? Encima si tenés colegas que no te hacen, ¿viste? El aguante es muy difícil, va a ser muy difícil combatir estas cosas. Sí, es verdad, eso está complicado, ¿eh? Si no me bancan de atrás de cámara, está complicado. Totalmente. Está complicado. Bien, Gonza, bueno, nosotros vamos a ir despidiéndonos de DTV Noticias, pero vas a continuar ahí haciendo la previa con Pato Méndez, que ya va a venir al estudio. Nos vamos a reencontrar mañana. Vamos a ver entonces si logra la Comisión de Libertad de Expresión tener el quórum para elegir autoridades y designar a Ahmechet como la presidenta, o si vuelve a fracasar por ausencia del oficialismo. Le faltan unos 3 legisladores a esta comisión para poder avanzar en el quórum y la votación. Veremos en unos minutos qué sucede nada más. Los dejamos entonces con Pato Méndez. Hasta mañana. Chau, chau.